siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos una vez más a Signos Vitales. Hoy nos estará acompañando una persona que ya ha estado aquí anteriormente. Ella es Verónica Hernández Quintero, médica ginecóloga y obstetra de la ciudad de Medellín. Hoy vamos a hablar de el embarazo, esa etapa que para muchas mujeres es la más bonita y la más importante. Pues hoy vamos a estar hablando de este tema con ella. Doctora, bienvenida y gracias por hacer parte de este espacio nuevamente. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Comencemos hablando más bien desde el inicio de un embarazo. ¿Cómo comienza a darse, por ejemplo, lo que es la fecundación, la implantación? Bueno, la fecundación es el proceso en el cual se da la unión de dos células que vienen del hombre y la mujer. De la mujer viene el ovocito y del hombre viene el espermatozoide. La unión de estos dos se da a nivel de la trompa de falopio, y a medida que se va generando un desarrollo de esa unión, ella va progresando por toda la porción de la trompa hasta ingresar a la cavidad endometrial, donde va a generar su implantación a nivel del endometrio, que es el tejido que crece con el estímulo hormonal para que el embarazo se pueda nutrir de él y pueda progresar adecuadamente. Antes de continuar con ese proceso, se me viene algo a la mente, lo hablábamos antes de iniciar el programa, y es que para muchas mujeres, o más bien para muchas personas, digamos que se es muy joven o muy viejo ya para quedar en embarazo. ¿Hay una edad de pronto recomendada o que la mujer sea pues como lo adecuada, lo recomendable mejor para que ella quede en embarazo? ¿Eso determinará la seguridad del embarazo? No hay una edad determinada para decir que es la única edad en la que se pueda quedar en embarazo, pero digamos que en los extremos de la vida, lo que es la adolescencia muy temprana o en una mujer ya mayor, digámoslo así, puede ser después de los 35, 40 años, de su edad reproductiva pues como tal, digamos que los efectos del embarazo pueden ser un poquito más delicados. Digamos que a temprana edad, de pronto porque las condiciones de la mujer tan joven, digamos, no se haya desarrollado todo su sistema reproductivo pues como de forma adecuada, pero normalmente la mujer adolescente es una mujer muy sana, entonces si no tiene como otras patologías de base, pues puede tener un embarazo completamente normal. Ya hablando de la mujer por encima de los 35 o 40 años, digamos que puede ser una mujer también completamente sana, sin ninguna patología, pero lo que sí hay que tener en cuenta es que la reserva ovárica, a esto lo hablamos, digamos que de la probabilidad de que su ovario siga ovulando y generando ovocitos, que es la célula para que se pueda generar la fecundación, digamos que la capacidad de ovulación va a ir disminuyendo progresivamente después de los 35 o 40 años. Entonces, en cuanto a la edad, no es tanto los problemas del embarazo, sino la probabilidad de lograr un embarazo. Obviamente, para una mujer de 35 o 40 años que tenga hábitos de vida saludable, que no tenga patologías de base, puede tener un embarazo completamente normal, similar a una mujer de 25 o 30 años. Es importante tener ese aspecto muy claro. Vamos ya a entrar en materia, hablando del embarazo, y pues recordemos cuáles son los síntomas del embarazo, porque a veces se pueden confundir o relacionar con otro tipo de enfermedades. Bueno, digamos que los síntomas inicialmente en los primeros meses del embarazo, en el primer trimestre o a veces hasta el segundo trimestre, pues pueden ser normalmente síntomas como los mareos, las náuseas, el vómito, dolor de cabeza, fatiga, puede haber aumento en la frecuencia urinaria, que son como los síntomas más frecuentes y digamos que pueden ser leves en cualquier embarazo, sin que eso signifique que el embarazo no esté evolucionando adecuadamente. A medida que va avanzando el embarazo, pues digamos que los síntomas ya pueden ir variando dependiendo de las condiciones que se vaya desarrollando el embarazo. O sea, si la paciente tiene patologías que empieza a sufrir de diabetes o de hipertensión, o tiene infecciones urinarias o tiene infecciones vaginales, pues los síntomas pueden ir variando dependiendo pues de todos los otros síntomas. Y hay que tener en cuenta que la mujer embarazada pues puede desarrollar cualquier otra enfermedad como cualquier otra mujer. Le puede dar una apendicitis, le puede dar una inflamación de la vesícula, le pueden dar cálculos en los riñones, le puede dar una neumonía. Entonces los síntomas van variando, pero digamos que
También existen mujeres que simplemente los síntomas que van a presentar es el aumento del tamaño uterino y no van a sentir nada más hasta que empiecen a percibir los movimientos fetales y tener un embarazo completamente, pues como llamarlo como muy asintomático. Bueno, para las mujeres que efectivamente poseen varios síntomas de los que usted mencionó, ya tengo la sospecha de un embarazo, ¿cierto? Procedo entonces a realizarme lo que es una prueba de embarazo. ¿Cuál es la más confiable a la hora de yo querer saber a ciencia cierta si estoy en embarazo o no? Bueno, digamos que muchas mujeres normalmente cuando tienen la sospecha de un embarazo, pues lo principal es la ausencia de la menstruación, lo que llamamos amenorrea. Eso significa ausencia de menstruación. Entonces, que la paciente tenga esa sospecha y puede tener asociado dolor pélvico, puede tener incluso, algunas se pueden presentar con sangrado escaso o flujo café y los síntomas como las náuseas, el mareo, el dolor de cabeza, la fatiga, la sensibilidad mamaria, digamos que esos síntomas la hacen sospechar, entonces pues lo más recomendable es ir a hacer la prueba de embarazo. Se utiliza frecuentemente la prueba de embarazo casera, que son las pruebas que se hacen en orina. Digamos que con el tiempo se han desarrollado pruebas con alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar el embarazo, pero digamos que las más confiables son las pruebas en sangre. Entonces está la prueba inmunológica de embarazo que nos da que es una prueba que la llamamos cualitativa, quiere decir que nos da un valor positivo o un valor negativo en el resultado, mientras que hay otra prueba que se llama la beta-HCG o gonadotropina coriónica que nos da un valor cuantitativo, nos da un valor en números y con eso podemos identificar más o menos en qué semana de embarazo se encuentra la paciente y estar evaluando la progresión del embarazo. El embarazo tiene muchos aspectos para hablar, digamos, pues un tiempo diferente para cada mujer que lo vive, sea primer hijo, segundo hijo, siempre será una etapa diferente. Vamos a hablar precisamente de esas fases del embarazo que se suelen dividir como en trimestres. ¿Cómo es ese primer trimestre para la mujer que está en embarazo? ¿Cómo se vive? Bueno, digamos que, como les dije ahorita, pues varía mucho en cada paciente, pero pues normalmente en los primeros 3 meses la paciente puede tener dolor pélvico, puede tener con más frecuencia los síntomas gastrointestinales, las náuseas, el vómito, a veces pueden llegar a tener una intolerancia casi completa de la vía oral que ni siquiera los líquidos, entonces digamos que esos son como los síntomas más frecuentes y que hacen que la paciente acuda al servicio pues, de urgencias o que consulte frecuentemente con su médico obstetra pues, de cabecera. A nivel del segundo trimestre pues empieza a ver, digamos que a presentarse el crecimiento mayor del útero, ya se empiezan a percibir los movimientos fetales, ocasionalmente también puede existir percepciones de inicio de actividad uterina, o sea que se sienta tensión a nivel del abdomen, digamos que ya se pueden entonces empezar a diagnosticar unas enfermedades que se van presentando a medida que se va desarrollando el embarazo. Hay enfermedades del embarazo, propias del embarazo, que no se presentan en los primeros 3 meses, sino que se van presentando a medida que el embarazo va avanzando. Y digamos que ya en el tercer trimestre, pues ya digamos que los síntomas ya son más frecuentes en cuanto a las, digamos que a las manifestaciones como el bebé, que ya el bebé tiene movimientos más fuertes, ya se puede percibir contracciones ocasionales, sensación de peso en la vagina, hay cambios en el flujo vaginal, hay sensibilidad mamaria, ¿sí? La paciente puede empezar a sentir fatiga o dificultad respiratoria, sobre todo cuando están en posición pues como acostaditas boca arriba, ¿sí? Entonces se recomienda que después del segundo o tercer trimestre la paciente duerma siempre de lado, ¿sí? Para hacer digamos que una rotación del útero que no genere pues como esa dificultad a nivel respiratorio. Hay una inquietud por parte de la comunidad quizás compartida y es si el crecimiento del bebé se podría haber afectado por, digamos, el estado nutritivo que tenga la madre. ¿Esto influiría en algo en relación al crecimiento del bebé? Sí, digamos que las pacientes que tienen deficiencias nutricionales, o sea, pacientes con bajo peso o pacientes que tengan trastornos de la conducta alimentaria, con anorexia, bulimia, pues digamos que estos problemas sí pueden afectar el crecimiento del bebé. Y las pacientes que tengan, digamos que algunas otras enfermedades relacionadas, digamos que por ejemplo con los trastornos hipertensivos o las pacientes con problemas
del azúcar, de la diabetes, digamos que también puede afectar de cierta manera el crecimiento del bebé, en algunos casos haciendo restricción del crecimiento y en algunos otros casos con un crecimiento excesivo del feto. Hablemos un poquito de los síntomas que presenta la mujer en esos primeros trimestres, ¿cierto? Pero ¿cuándo, por ejemplo, más bien cómo son esos cambios en el organismo, ya netamente el organismo y pues en el bebé? ¿Cómo comienza a evolucionar un embarazo en el útero, por ejemplo? Digamos que inicialmente en los primeros 3 meses los cambios en el feto no son muy significativos para la madre, o sea, no es que los síntomas son por el feto, sino que son por todos los cambios hormonales que se están desarrollando. Ya los síntomas que genera el feto en la madre se van presentando después del segundo trimestre, o sea, cuando ya puede tener la percepción de los movimientos, digamos que hay mujeres que pueden empezar a desarrollar contracciones antes del tiempo, hay mujeres que tienen partos prematuros o que tienen la ruptura de las membranas antes de tiempo. ¿Eso qué va, doctora? Eso varía, digamos que hay mujeres que tienen condiciones que predisponen a tener una ruptura prematura de membranas, muchas veces no se encuentra la causa, de las principales causas que hay son las infecciones maternas, pueden ser infecciones de la orina o pueden ser infecciones sistémicas o pueden ser infecciones localizadas a nivel de la bolsa, del líquido amniótico y la placenta, que predisponen a que la paciente empiece con contracciones, el cuello del útero se empieza a dilatar, se empieza a abrir o simplemente presenta una ruptura espontánea de las membranas y bota el líquido amniótico. ¿En qué momento se comienza a desarrollar la placenta? La placenta se empieza a desarrollar inmediatamente, se genera la fecundación y luego la implantación. Ahí se empieza a desarrollar todo el producto de la concepción y va creciendo. La placenta crece progresivamente, va creciendo el saco gestacional y el embrión y crece más o menos hasta la semana 18 o 20, porque la placenta digamos que es el principal, patrón de nutrición para el embarazo, ¿sí? Entonces el desarrollo del bebé se da en ese tiempo. Bueno, doctora, vamos a hacer una pequeña pausa para ir a una tanda institucional y comercial en Signos Vitales y ya regresamos para seguir hablando del embarazo. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Por eso tendremos 8 parques solares en Colombia. Usemos nuestra energía para construir un país de todos, para todos. Ecopetrol. Continuamos en Signos Vitales hablando del embarazo. Antes de la tanda hablábamos de ese proceso de gestación y demás pues que se vive en la mujer y finalmente en el bebé. Vamos a pasar a una parte ya más centrada, enfocada en la mujer durante todo ese proceso de embarazo, pero ya como desde los cuidados y las pautas que debe tener para que sea un embarazo sano y pues 100% saludable, ¿cierto? Una pregunta muy frecuente sobre este tema es la alimentación en las mujeres y también se me ocurre pues como algo y es la ingesta de vitaminas. ¿Cómo debe ser una alimentación para una mujer que está en embarazo? Y es recomendable o no la ingesta de vitaminas, mejor en alimentos, en frutas, en píldoras. ¿Cómo debe ser? Bueno, la alimentación es fundamental en el embarazo. Una adecuada alimentación es la base de un embarazo sano. Las vitaminas se sugieren el uso continuo durante todo el embarazo de los multivitamínicos a base de hierro, ácido fólico y calcio. Digamos que son los medicamentos, vitaminas como basales necesarios para un embarazo normal.
También se recomienda la vitamina D3 durante el embarazo, porque trae muchos beneficios pues, para un adecuado crecimiento y bienestar del bebé. En cuanto a la alimentación, pues una alimentación obviamente con productos saludables, una alimentación basada en frutas, verduras y proteínas. Es ideal que una paciente embarazada tenga una asesoría nutricional en su EPS o con su, digamos que con su programa de ginecología, que su obstetra le recomiende pues un nutricionista que le dé unas pautas para que conserve durante todo su embarazo. A medida que va avanzando el embarazo, pues dependiendo de las patologías que se puedan ir presentando, la nutrición puede ir cambiando. Por ejemplo, como les mencionaba ahorita, pues si una paciente tiene algún trastorno de la alimentación o se presenta con una de las patologías que se llama hiperemesis gravídica o un síndrome de náuseas y vómito durante el embarazo, pues si hay una intolerancia significativa a la vía oral, pues la paciente va a requerir otro tipo de alimentación para evitar que con esas pérdidas frecuentes pues no vaya a tener alteraciones que lleven a dificultades en el desarrollo del bebé. Y a medida que va avanzando el embarazo, pues se pueden ir presentando patologías como lo es por ejemplo la diabetes gestacional o lo que llamamos el azúcar alta, porque eso también pues hay que empezar a hacer algunas restricciones para poder conservar unos niveles adecuados de azúcar que no tengan efectos negativos sobre el feto. Así como las vitaminas, ¿hay de pronto alimentos a los que se le deba dar prioridad? No, digamos que es como una alimentación adecuada y una alimentación proporcional según los requerimientos de cada paciente. No es que haya como una proteína específica o un suplemento específico que todas lo deben recibir, no. Las vitaminas necesarias, los multivitamínicos a base de ácido fólico, calcio, hierro, vitamina D y digamos que una alimentación adecuada. Bueno, llega el momento de ir a una de nuestras secciones, consulta rápida, donde tenemos 2 preguntas de televidentes que están muy interesadas en este tema del embarazo. Conozcamos la primera pregunta. Hola, soy Luisa y la pregunta para la doctora es la siguiente. ¿Qué me recomendaría, un parto natural o un parto por cesárea? Bueno, es una pregunta un poco difícil de responder porque las condiciones en las cuales se va a terminar el embarazo dependen de muchas cosas, dependen de las condiciones maternas y de las condiciones fetales. Digamos que obviamente el parto es como la vía natural, ¿sí? Y tiene menos riesgos, recuperación más rápida, el contacto piel a piel entre la madre y el bebé se puede facilitar durante un parto vaginal, pero digamos que en la cesárea también pudiera realizarse. La cesárea como tal es una intervención quirúrgica que tiene riesgos y complicaciones, pero no siempre van a suceder. Digamos que el momento ideal para determinar si es un parto o una cesárea y qué es lo mejor para la paciente se determina en el momento que se va a decir ya el bebé tiene que nacer. Es diferente cuando un bebé va a nacer prematuro, o sea, antes del tiempo, si es un bebé muy pequeño, si es un bebé que tiene alguna malformación, si es un bebé que viene con alguna patología, o si las condiciones de la madre, o sea, si la madre cursa con una patología, por ejemplo, que tenga una condición de alteración de la presión arterial o que tenga un problema cardíaco, que puedan condicionar su salud y determinar cuál es la mejor vía del parto. Entonces no se puede determinar de entrada decir no, para todas lo mejor es parto o para todas lo mejor es la cesárea. Obviamente hay que tener en cuenta que si es un embarazo normal, sin patologías, sin condiciones que lo compliquen, lo mejor siempre va a ser un parto natural, pero van a haber unas indicaciones claras para tomar una decisión diferente y la decisión de hacer una cesárea pues la toma el médico en el momento indicado. Bueno, doctora, gracias por contestar la pregunta de nuestra televidente y vamos con la última para finalizar consulta rápida. Hola, soy Mari y quiero saber cuándo se debe realizar la ecografía de tercer nivel y en qué consiste. Gracias. Bueno, la ecografía de tercer nivel, también llamada ecografía de detalle anatómico, es un examen diagnóstico que se realiza idealmente en el segundo trimestre para determinar o poder detectar
alteraciones fetales o malformaciones que puedan, digamos que, o poner en peligro la vida del feto o que generen alguna complicación para el desarrollo de él o que sean algunas malformaciones que puedan ser incompatibles con la vida. También existen malformaciones que pueden ser leves y que simplemente se requiere seguimiento ecográfico y posteriormente cuando el bebé nazca pues ya se le hará su estudio adecuado. La ecografía de tercer nivel, como les dije, pues se encarga de hacer un detalle específico de cada órgano, ¿sí? Se hace un rastreo completo de todo el feto y de las estructuras, el líquido amniótico, la placenta, para mirar cómo se está desarrollando pues el embarazo, ¿sí? La ecografía de tercer nivel básicamente digamos que está indicado como en las pacientes que tuvieran como un riesgo de tener alguna malformación, pero digamos que cualquier paciente, así no tenga patologías de base, pudiera tener una malformación fetal. Entonces, lo ideal sería que toda mujer tuviera acceso a una ecografía de detalle anatómico durante su segundo trimestre, idealmente en la semana 24, máximo 28, que es como la condición ideal para poder determinar todos los aspectos normales ecográficos que presenta el feto pues en ese momento. Si el embarazo está más avanzado, pues es más difícil hacer todo el detalle anatómico, y si el embarazo está apenas en la semana 16, 18, pues no se puede hacer un rastreo completo porque todavía falta el desarrollo de algunos órganos que se va a dar posteriormente. ¿La ecografía en 3D es lo mismo o es un proceso diferente? La ecografía en 3D son imágenes que se hace, como su nombre lo dice, una reconstrucción tridimensional de algunas partes digamos pues del organismo pues como del feto. Entonces se hace una reconstrucción del rostro, una reconstrucción de las extremidades, de las manitos, de los piecitos, de sus genitales, y es un recuerdo pues bonito para la madre, pero digamos que no se va más allá de buscar las malformaciones. Obviamente cuando se hace la ecografía de tercer nivel, para esta ecografía se requiere de un equipo, un ecógrafo especializado, y ese mismo equipo también cumple con las condiciones para hacer la ecografía de 3D, entonces se pueden hacer las dos en la misma, o sea, se le buscan las malformaciones al feto y se pueden tomar las fotos bonitas para el recuerdo de la madre. Vamos a hacer una pausa en este tema que está muy interesante para comenzar nuestra última sección, que es cultura médica. Placenta. La placenta es un órgano compartido entre la madre y el feto que se crea únicamente para el embarazo. Antes de la gestación no existe en el organismo de la mujer y tras el parto y el alumbramiento tampoco sobrevive ni deja ningún rastro. De hecho, más allá de la semana 42 del embarazo, no es capaz de cubrir las necesidades del feto. Ahí teníamos entonces la palabra en cultura médica para esta semana. Continuamos hablando del embarazo y esos cuidados que toda mujer debe tener en esta etapa tan importante y tan bonita para muchas personas como lo es el embarazo. Doctora, hablemos de esos cuidados que debo tener yo como mujer en embarazo. Mucho se habla de el ejercicio durante pues, este proceso. Vemos que, por ejemplo, muchas modelos, influencers comparten haciendo ejercicio con pesas, cargas pesaditas, y para alguna gente pues eso está mal hecho. ¿Es bueno o no es bueno hacer ejercicio, en este caso con pesas? ¿Qué tenemos para hacer del tema? Bueno, la pregunta es algo interesante porque es muy común, sobre todo por digamos que por la tendencia que hay ahora con los estilos de vida pues saludables, el ejercicio y pues como toda la parte de la influencia pues de las redes sociales, ¿cierto? El ejercicio, digamos que es fundamental tenerlo durante el embarazo, pero dependiendo de las condiciones en las que la paciente inició el embarazo. Si es una paciente que nunca ha hecho ejercicio, no le dé por empezar a hacer ejercicio en el embarazo. ¿Por qué? Porque va a hacer una fatiga de sus músculos, va a hacer distensión de ligamentos que normalmente no está acostumbrado a hacer, y eso le va a generar pues como un malestar o una incomodidad, o puede empezar a, digamos, si tiene una distensión de los ligamentos a nivel de la pelvis, pues va a tener dolor bajito y se va a confundir y se va a estresar porque de pronto le esté pasando algo a su bebé. Entonces, si nunca ha hecho ejercicio, pues lo ideal es que no empiece a hacerlo, o si lo va a empezar a hacer, que sea un ejercicio dirigido por un personal entrenado, que empiece con unos ejercicios que no vayan a poner en riesgo
su salud y que no le vaya a generar lesiones que puedan poner en riesgo pues el feto, ¿cierto? El ejercicio, digamos que si es una paciente deportista o una paciente que está habituada a hacer actividad física, puede ser leve, ejercicio aeróbico, bicicleta, natación, pues lo puede seguir haciendo de la misma manera, siempre y cuando las condiciones del embarazo lo permitan. Si es una paciente que tiene una amenaza de parto prematuro, pues no puede continuar con su actividad física de la misma intensidad, sino que ya hay que disminuir o limitar un poquito esas condiciones. Pero si el embarazo está completamente sano y no hay un riesgo de generar una pérdida del embarazo, pues puede continuar con su ejercicio normal. Sí se recomienda es de pronto que las pacientes asistan, digamos que a esas terapias grupales de gimnasia prenatal, porque a medida que va avanzando el embarazo, pues digamos que el cuerpo exige que la paciente vaya teniendo unos cambios de toda su parte musculoesquelética que van con el tiempo a favorecer el proceso del trabajo de parto. Entonces, si nunca ha hecho ejercicio, pues al menos que durante el embarazo asista a la gimnasia prenatal. Pero si es una paciente deportista o habituada a actividad física frecuente, lo siga haciendo de la misma manera, siempre y cuando las condiciones del embarazo se lo permitan. ¿Hasta qué etapa o momento del embarazo será recomendable hacer ejercicio? Hasta el último día, si las condiciones del embarazo lo permiten. De hecho, pues uno escucha que cuando hay mujeres que ya están finalizando como ese tiempo de embarazo, les recomiendan subir escalas, caminar, eso como para activar la zona. Sí, realmente lo que hace el proceso de que las ponen a caminar o hacer cuclillas, eso ayuda es como a la distensión, digamos que a hacer distensión y relajación de los músculos y de los ligamentos de la pelvis para que favorezcan todo el proceso del trabajo de parto. Ahí también tengo otra duda como con esos cuidados que va a tener la mujer en embarazo, y es que pues uno escucha que hay situaciones o acciones que uno desconoce que a veces se pueden realizar y que ponen en riesgo la salud o pues como finalmente la vida del bebé, como algo tan sencillo, por ejemplo, les ha escuchado del manicure semipermanente, del tema de tinturarse el cabello. ¿Qué acciones que uno considera como tan normales o que son parte de la rutina de la mujer pueden de pronto causar un daño al bebé? Digamos que son teorías pues como muy difíciles de explicar porque realmente no hay muchos estudios que uno diga que puede evaluar el riesgo o la efectividad de estas cosas en el embarazo, porque no se va a exponer a decir, bueno, vamos a hacer un estudio con 100 maternas a las cuales les vamos a aplicar una tintura con amoníaco o a las cuales les vamos a hacer las uñas semipermanente. Entonces es muy difícil evaluar pues como esas teorías, pero digamos que esas se sugiere es como evitarlo o hacerlo con implementos que esté demostrado que no hay riesgo. Entonces se pueden utilizar las tinturas sin amoníaco o los enjuagues sin amoníaco y digamos que hacer un maquillaje de las uñas pues como lo que llaman tradicional para evitar el riesgo, porque de pronto puede que se presenten, digamos, posteriormente en la ecografía encuentren algún hallazgo de una malformación y eso fue porque me tinturé el cabello y probablemente no tuvo relación, pero para evitar como esas dificultades en el diagnóstico. Pero entonces lo que se recomienda es que sean como las cosas más naturales posibles para evitar pues como esas confusiones. Para cerrar ahí el tema, doctora, y pues ya prácticamente despedir el espacio, ¿cuándo una mujer sabe cuándo debería ir a urgencias porque ya está, mejor dicho, entrando en ese trabajo de parto? ¿Cómo aprender a identificarlo? Ok, el embarazo, digamos un embarazo de tiempo completo está entre la semana 37 y la semana 41. En ese momento, lo ideal es que todos los embarazos lleguen a esas semanas de la gestación y que el proceso del trabajo de parto se dé durante ese tiempo. Hay algunas condiciones basales de la madre, patologías de la madre, que obligan a terminar el embarazo antes de la semana 37 porque está en peligro la vida de la mamá o la vida del feto, entonces hay que terminar el embarazo antes de la semana 37. Pero lo ideal es que las pacientes después de la semana 37 consulten al servicio de urgencias cuando tengan contracciones, que es dolor a nivel pélvico, nivel abdominal, dolor irradiado a la región lumbar, el abdomen se tensiona, es un proceso que se da intermitente, o sea, contrae, relaja, que esas contracciones sean frecuentes por un tiempo
determinado, digamos que no es una contracción dura 5 segundos, no, la idea es que la contracción de trabajo de parto dure 30, 45 segundos y que sean frecuentes, que se presenten cada 2 o 3 minutos. Cuando una paciente está en trabajo de parto, tiene las contracciones más o menos de 3 a 4 contracciones en 10 minutos y esas contracciones pueden oscilar entre unos 30, 45 segundos a 1 minuto. ¿Qué otros signos presenta la paciente que está en trabajo de parto? Empieza con el proceso de la expulsión de tapón mucoso, que es un moco, a veces con pintas de sangre, a veces ya puede haber un sangrado mayor con un poquito, llamémoslo así, de coágulos, y digamos que algunas pacientes se pueden presentar con la ruptura de las membranas, lo que llaman romper la fuente. Hay salida de abundante líquido por la vagina, que le genera pues una humedad significativa. No solo es que tengo el panty un poquito húmedo, no, porque en el embarazo y sobre todo al final del embarazo se produce mucha humedad, pero la salida de líquido es continua, es abundante. El primer episodio puede ser abundante, pero sigue siendo episodios continuos, ya en menor cantidad, pero van a seguir progresando y a medida que vaya avanzando el trabajo de parto, la paciente va a continuar con la pérdida pues, de líquido. Eso, doctora, lamentablemente se nos acabó el tiempo en Signos Vitales, pero muchas gracias por haber compartido toda su información y sus consejos tan importantes para toda la población. Muchas gracias por la invitación. Bueno, televidentes, hasta aquí una entrega más de Signos Vitales. Recuerden que con este espacio pretendemos acompañarlos, educarlos y también informarlos sobre temas que tengan que ver con la promoción y la prevención de su salud y su bienestar. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés para todos. AUPAN, la televisión de los andinos.